Bendiciones. Los bendigo con la paz del Señor. Amén, amada iglesia. Los amo en el Señor y realmente les quiero impartir la palabra del Señor en esta mañana. Algo que Dios puso en mi corazón, en mi mente, sí, acerca de cómo actúa una armadura en el mundo espiritual. Una armadura de Dios que nos presenta Papá, sí, por medio del apóstol Pablo, un hombre de Dios, un siervo de Dios escogido y elegido para la obra, amén, que estaba en la cárcel escribiendo una carta para los Efesios y dándole ánimo, levantándolo. Aún en la cárcel, él no se sentía preso. Por eso, por medio de las debilidades y por medio de la crisis y por las circunstancias que estés pasando en la vida, acá vemos un siervo de Dios que nos muestra cómo aún estando en la cárcel, cómo aún siendo golpeado y maltratado por las circunstancias, uno se siente libre. Amén. Por eso en esta mañana vamos a orar para que Dios revele su palabra a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana que nos diste la oportunidad de abrir los ojos, Padre. Que nuestra mente sea renovada por tu Espíritu, Padre. Porque tú abres el entendimiento, Señor, Todopoderoso en nuestras vidas. Para que se nos revele tu amor y tu gracia, Padre. Y esta palabra, Señor, que viene de lo alto, de tu trono, Padre, tú quieres, Señor, que cambie nuestras vidas, seamos transformados y que tengamos una actitud de fe que nos impulsa a tener el señorío de Cristo, que nos impulsa a vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, que se nos revele Cristo. Padre, todo espíritu que esté perturbando, que esté molestando en esta mañana, Señor, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra nos va a ministrar esta mañana. Sí, ya comenzamos con los niños, sí, adorando y glorificando el nombre del Señor. Vemos cómo es impartido el Espíritu Santo en toda la congregación. Porque congregar en el mismo horario habla de que tenemos un mismo espíritu al cual adoramos y glorificamos y Dios se manifiesta. Amén. Bien, amada iglesia, Iglesia Cristiana del Reino, te bendigo en esta mañana. Sí, vamos a la palabra en Efesios 6, porque quiero leer unos principios, cuál es la armadura, cómo funciona. Amén. Y dice en Efesios 6, dice, hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Una de las cosas es obedecer al Señor a vuestros padres, porque es lo justo. O sea, obedecer a Dios, el ser obediente, trae honra, trae bendición, sí, trae victoria. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, ¿sí? Y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón y como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino que siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro en los cielos, y que para que Él nos ha acepción de persona, que para Él no hay acepción de persona. Bien, bueno, este punto, y después seguimos, acerca de cuántos puntos dice, obedecer a los padres, obedecer a Dios, sobre todas las cosas, obediencia. Después dice, honra a tu padre y a tu madre, que es lo que hablamos el domingo pasado, acerca de cómo David honraba a su padre y era bendecido y las victorias eran ganadas. Amén. Por eso todo gigante que se levanta en tu vida, caminando en obediencia a Dios, sujetándose y obedeciendo sus mandamientos, no hay gigante que pueda detenerte. Amén. Bien. Dice, padre, no provoquéis a ira a los hijos, o sea, no tratarlos mal, sí, no hablarles mal, sino irritándolos, sino
hablar con disciplina, con amor de Dios, para que ellos puedan ver al Padre, porque después los hijos repetirán lo que hacen los padres. Por eso es muy importante que el Padre exhorte, ¿sí?, por medio de la palabra, exhorte por la sabiduría de Dios. Amén. Después habla de los trabajadores, que aquellos trabajadores sean obedientes, siervos sean obedientes a sus amos, pero lo que está hablando Pablo es acerca de las personas que están bajo patrones, ¿sí?, o alguien que supervisa, o alguien que está arriba, ¿sí?, de cargo de él, ¿sí?, de ser obediente, de sujetarse, ¿sí? Luego le dice a los dueños de la empresa o los dueños de los campos, vamos a hablar de aquellas personas que son de los dueños de las propiedades, aquellos que te dan trabajo. Dice que no se hagan dueños de las personas, porque el dueño es Cristo. Amén. Que tratar a la gente como sería Cristo. Y así nos habla a cada uno de nosotros. Esos son principios que habla para que la armadura de Dios funcione en nuestras vidas. Amén. Es lo que el apóstol Pablo, es lo que decía, ¿sí?, en las cartas, amén, a los Efesios. Bien, y seguimos viendo, ¿sí?, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, así dice el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca no sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Por eso el apóstol Pablo, él estaba diciendo que estaba en la cárcel, que oren por él, porque él estaba hablando de parte de Dios, para poder, sí, sostenerlo en oración, pero asimismo él oraba por cada uno de la iglesia. Amén. Pero que sea recíproco era el tema, de que él oraba hacia ellos y ellos oraban hacia él, y ser fortalecidos en el Espíritu. Por eso es el cuerpo de Cristo. Y el enemigo siempre va a estar en contra del cuerpo de Cristo, contra la iglesia. Y eso comprendía Pablo como apóstol, sabía que el enemigo iba a tirar todo contra la iglesia. Entonces les mandaba las cartas, ¿sí?, preparándolo a que sean obedientes con papá, con Dios, ser obedientes con padre y madre, honrarlos a ellos, ¿sí? Hablaba toda una serie de principios para que puedan ponerse la armadura. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado. Es lucha, es guerra. Y nos viene a la memoria una guerra que hablamos, si vemos en el ejército, un coronel, ¿sí?, o los jefes de la armada, ¿sí?, aquel que está puesto en mando, ¿sí?, de una guerra, ¿sí? Creemos que, como el romano también, que pone su armadura, nos está hablando que esa armadura cumple un simbolismo para cuidar el cuerpo de Cristo, para cuidar tu cuerpo, cuidar el mío. Amén. Y eso es lo que nos habla la palabra, ¿sí? Y él dice que el apóstol Pablo habla acerca que nosotros tengamos esa fuerza, ese poder en Cristo. Él nos fortalece. Amén. Por eso es muy importante de que entendamos que solo con la fuerza de Cristo, solo con tu oración, con tu búsqueda, con tu ayuno. Amén. Y fíjense en que en 1 de Pedro 1:16, vamos rápido a 1 de Pedro 1:16, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? En 1 de Pedro 1:16
Dice así, dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Pero fíjense en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está a ser santo porque yo soy santo. O sea, hay una actitud de cómo ser como Cristo. O sea, la vida de Cristo se nos tiene que revelar y vivir como Cristo caminó, que nos dejó su camino, su verdad y su vida. Amén, para que nosotros lo podamos copiar, podamos ser imitadores de Cristo. Amén. Así también, fíjense en lo que dice en Filipenses 2.5. En Filipenses 2.5, fíjense de cómo tenemos que encontrarnos nosotros. Amén. Filipenses 2.5. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la actitud que está hablando para que la fe se active, para que la vida de Cristo se active, tenemos que verlo a Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir dentro nuestro, el sentir que hubo también en Cristo. Así como Jesús se movía, así como Jesús caminaba, así nos pide a nosotros que nos movamos. Honrando al Padre, obedeciendo al Padre, amén, sujetándose a la voz del Padre, así nos habla a nosotros. Cuando nosotros entendemos, por eso está hablando mucho de la familia, de cómo el Padre, el cabeza de familia, Dios envió con esta palabra, esta dirección, para que el Padre tome la dirección de exhortar o disciplinar a sus hijos con amor. Amén. Y que los hijos aprendan, porque el día de mañana ellos tendrán sus hijos, sus familias, y es de enseñar a lo que es honrar a sus padres. Amén. Qué poder inmenso hay en la honra, en la obediencia, en la sujeción. Amén. Porque hay alguien que se va a poner en contra desde el principio. ¿Sí? Y lo vemos en Ezequiel 28. Yo quiero que me acompañen en Ezequiel 28, 12 al 14. ¿Qué dice en Ezequiel? Y fíjense qué tremendo para que te des cuenta, amada iglesia, de cómo trabaja el enemigo y qué astuto, ¿sí? Y qué artimañas utiliza. Fíjense, dice, hijo de hombre, Ezequiel 28, 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová, el Señor tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y en el 14 dice, tú querubín grande, protector. Wow, le estaba hablando a Lucifer, quien fue creado por Dios. Pero al encontrar maldad en él, fue desterrado. Entonces son estos principios que nosotros tenemos que entender. Que si Él te dice que es el sello de la perfección, ¿sí? Que Él es acabado de hermosura, que es un querubín grande, quiere decir que en un adorador Él conoce los principios, Él conoce los pensamientos de Dios. Y eso utiliza para usar tu cabeza, para usar tu mente y para usar tu cuerpo. Él busca de agradar para que a vos se te haga lindo o hermoso a lo que estás haciendo. Entonces Él trae la confusión, por eso es mentiroso, engañador. Por eso la armadura es en el mundo espiritual. Él viene a traerte palabras. Cuando dice principado, hay principios arraigados, culturas arraigadas a tu familia, a nuestra familia, ¿sí? Que hace que no busque a Dios, sino que sea lo más fácil decir, no hace falta estar con Dios. No hace falta buscar a Dios. Solamente buscar a Dios cuando estamos mal o cuando necesitamos. Cuando en realidad Dios nos dice que en todo tiempo velar y orar. Habla de una búsqueda todos los días en nuestra vida. Eso de orar y velar habla de una entrega a Dios. Porque el que dice Señor, Señor, es que señorea a nosotros. Miren, fíjense, dos personajes en la Biblia donde habla de Judas Iscariote y Job. Judas Iscariote estaba con Jesús, veía los milagros, veía lo que hacía, todos los milagros y prodigios. Perfecto, todo re bien. Pero él lo que estaba esperando, de que cuando Jesús, él crecía en su reino, él esperaba un dinero a cambio. Y no se le revelaba. Y lo vendió a Jesús, ¿sí?
Satanás entró en su vida, lo tentó, lo buscó, lo tentó, lo sedujo y por unas monedas de plata lo vende a Jesús y termina suicidándose. Ahora vemos la vida de Job. Job fue tocado en su salud, en sus bienes, en su dinero. La circunstancia que vivía Job era un hombre, sí, que le agarró la sarna en su cuerpo, perdió todos los animales, perdió toda su familia. La circunstancia de la vida parecía como que todo se iba a terminar, como todo se derrumbaba y no sabía qué hacer. Sin embargo, él estaba en fidelidad con Dios. Él obedecía la voz de Dios, aún no conociéndolo, sino que dentro de él había un reconocimiento y una convicción que había Dios, había un Dios que lo cuidaba, un Dios que lo guardaba, un Dios que lo prosperaba, un Dios que le dio la familia. Cuando Él se le revela, ahora mis ojos ven, ahí es donde se sana. La sanidad ve cuando tú ves a Dios, cuando a ti te refleja a Dios, te revela a Dios. Pero Él tenía una armadura, que era la fe, un escudo, que los dardos del enemigo venían sobre Él, y Él podía detener todo, porque cubría todo su cuerpo el escudo. Amén. Si vemos en la armadura, ¿qué dice? El cinturón de la verdad. Había una verdad, ¿sí? Había una verdad que el enemigo quería ponerle a él en tela de juicio de lo que estaba haciendo. Era una lucha constante de mentiras que venían sobre su vida, que venía para derrumbar su vida. Y si vemos el cinturón es de verdad, y si vemos la coraza de justicia, Satanás ataca a vuestro corazón, las emociones, sentimientos. Él busca de cómo hacer para que vos detenga el propósito de Dios. Y si vemos el escudo de la fe, ataca en lo más profundo, en los insultos, en tirarte para atrás, en que no sigas lo mismo. El que busca constantemente es derribar tu fe. La certeza, la convicción y la esperanza de esperar en Dios. La certeza que sabes que Dios está con vos. Hoy dice Dios y las promesas, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si quiere decir que todas las cosas van a acontecer para bien, son promesas para tu vida, para mi vida. No tienes que escuchar los dardos del enemigo que quiere destruirte, porque pasas por una circunstancia o un problema. Y Job nos enseña de que Dios permitió a Job ser tocado. El diablo no tiene ni arte ni parte sobre tu vida, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, y murió por ti y murió por mí. Amén. Entonces la batalla ya está ganada. La armadura funciona para los hijos en obediencia. Amén. Bien, y dice que el yelmo de la salvación es lo que trae la duda de Dios, de su obra. Amén. De dudar de su obra redentora. Cubra su mente, sus yelmos en su cabeza, para que no sea golpeado y maltratado y tirar dardos en tu cabeza, para que dude, ¿será o no será? Me va más mal ahora que estoy en las cosas de Dios. Sin embargo, el enemigo siembra todas esas dudas y esas mentiras, engañador. La espada es la palabra. Si tú no te perfeccionas, si tú no lees la palabra, no tienes intimidad con Él, ¿cómo tú vas a saber la verdad? Por eso la espada simboliza la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante que tú leas la palabra, que escudriñes la palabra, que tú rumees, que tengas ese proceso y que tengas ver qué dice, qué te habla, porque Dios es grande y poderoso. Amén. La armadura de Dios es para que todos los huestes, mira, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes, buscan de cómo detenerte y cómo destruirte. Pero tú tienes la respuesta. Tú tienes el poder y la autoridad que es de Cristo. Y en esta mañana tú le plantas bandera de Cristo a todas tus situaciones y circunstancias. Y esa armadura funciona ahora. Porque vamos a orar para que la palabra de Dios que es lanzada en esta mañana sea de bendición para tu vida. Para que todo velo se rompa, todo se caiga, y en el nombre de Jesús seas bendecido y prosperado. Amén. Y toda artimaña del enemigo no podrá hacerte frente a nada, porque la armadura te funciona, porque sos un hijo de Dios. Amén.
Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso bendiga tu vida, tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado. En esta hora hermosa, Señor, que tú revelas tu palabra, Señor. Que tú eres grande y poderoso, Señor, y que tú nos envistes con tu amor y con tu gracia, Padre. Y esta armadura, Señor, que funcionan los hijos de Dios, Padre amado. El enemigo no puede hacer nada. El diablo inmundo no puede hacer nada. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos, Padre, y los declaro victoriosos, Padre. Llenos de bendición, gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, amada iglesia. Un abrazo gigante para toda la familia y el cuerpo de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.